un poco el contexto, bueno, no se ve mucho, pero algo, ¿ya? Un poco el contexto de lo que sucedió en este lugar, en Tesalónica, en esta región donde Pablo hizo su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo, ¿no? Que llevaba el Evangelio de Jesucristo, encomendado por el mismo Jesucristo y comisionado por Cristo para llevar el Evangelio a un pueblo que no es Israel, un pueblo, a pueblo de los gentiles. Nosotros somos peruanos, ¿no? Nosotros no somos Israel, no tenemos nacionalidad ni étnica ni nada para Israel. Entonces, pero Dios en su misericordia nos incluyó. Somos pecadores, ¿verdad? Somos un pueblo pecador. El Perú es un pueblo que en sus costumbres, ¿no? Hay mucha raíz de pecado en nosotros, ¿no? Por las raíces de los antiguos, ¿no? Los incas, ¿no? Es más, aquí nomás cerquita en Pachacamac, ¿no? En Pachacamac tenemos no sé qué dios era el que estaba acá en Pachacamac. Una vez el amigo Carlos Hongo lo investigó, ¿no? Hizo un mapa cartográfico acerca de la potestad, supuestamente que estaba acá en esta región, y encontró pues, que Pachacamac practicaba mucho el sacrificio de infantes, ¿no? De niños. Se sacrificaban niños, ¿no? Todo eso genera un ambiente, bueno, el mundo entero está bajo las tinieblas, dice la Biblia, ¿no? La Biblia afirma que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿no? Y el mismo diablo le dijo a Jesús, si tú me adoras, yo te daré todos estos reinos, ¿no? Porque a mí se me ha sido dado, ¿no? Entonces, entendemos que el mal gobierna, el mal influye en los corazones de los hombres, pecadores todos nosotros, pero gracias a Jesucristo, que Jesucristo vino y puso un alto a ese gobierno del pecado en los hombres, y a partir de Jesucristo todo hombre puede ponerle fin a la esclavitud del pecado. Es decir, todo hombre podemos ser libres de la esclavitud del pecado. No significa que vamos a ser infalibles, significa que podemos ser libres del pecado, hay una diferencia ahí, que ya no vamos a practicar el pecado de manera habitual, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora a partir de Jesucristo empieza una nueva vida, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, son tremendos, ¿no? ¿Sí? Sí, mi amor. Sí. Entonces, y aquí tenemos un ejemplo. Este lugar se llama Tesalónica, ¿no? Pablo en su segundo viaje misionero llega a esta región. A ver, ¿hicieron la tarea esta semana? ¿Cuál era la tarea? Leer Hechos 17, ¿no? ¿Qué tal? ¿Leyeron Hechos 17? ¿Sí? ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? ¿No? Muy interesante cómo Pablo narra y detalla la conversión de este lugar, ¿no? Una pregunta. Cuando Pablo llegó a la sinagoga de los judíos para predicar ahí el evangelio, ¿qué sucedió? ¿Quiénes se convirtieron? Muchos hombres y mujeres no pocas. Y mujeres no pocas, dice, ¿no? Ahí está. Y mujeres no pocas, pero en otras versiones habla de acerca que las mujeres eran mujeres de prominencia, ¿no? Es decir, mujeres de cargo. Eran mujeres que tenían algún tipo de cargo, ya sea político o ya sea algún tipo de cargo importante en esa región, ¿ya? Entonces, ellas se convirtieron varones y se convirtieron mujeres, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos entender que se convirtieron familias a Cristo. ¿Qué pasó cuando se convirtieron? ¿Ellos a quién servían antes? ¿Se acuerdan? A César, ¿no? ¿Y qué más practicaban? El politeísmo, ¿no? A varios dioses, ¿no? Sus dioses griegos, ¿no? Dice que ellos, ¿qué hicieron? Dejaron de servir a sus dioses falsos, ¿no? Y pasaron a servir al Dios vivo y verdadero, en este caso Jesucristo, ¿no? Pero ¿cómo es que hay una transición entre estar, bueno, sirviendo, en este caso, estar viviendo en el mundo, ¿no? Bajo el pecado, ¿no? Y cómo es esa transición de pasar de ese momento a pasar al otro momento. ¿Qué sucedió con ellos? ¿Qué les pasó? O sea, ¿quién los convenció? Pablo en Hechos 17, llegó a este lugar, ¿no? Y Pablo les predicó el Evangelio, ¿no? El Evangelio de Jesucristo. ¿Quién me podría decir qué es el Evangelio? ¿O qué encierra el Evangelio? ¿O cómo podrías definir el Evangelio de Jesucristo? Una esperanza. ¿Qué más? Buenas noticias. ¿Alguien más? El relato de toda la vida de Jesús. Aquí, en virtual.
¿Quién me puede decir qué es el Evangelio? ¿O cómo definen el Evangelio? Perdón de Dios. Perdón, ¿qué más? Resurrección de Jesús. Resurrección. Buenas noticias, buenas nuevas. Claro, la palabra griega en Evangelio, ¿no? Tiene que ver con buenas noticias, pero ¿cuáles son esas buenas noticias? ¿Cuáles son? Dios envió a su Hijo para reconciliarnos. No, ya no tenemos Enemistad. enemistad con Dios. No, Es- la salvación. La salvación. Pónganse de Ya no acuerdo. hay condenación. Pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo. Bueno, todo lleva un lugar. Algo leí. Muy bien, vamos a encerrar, vamos a aterrizar todas esas ideas. El Evangelio es que Cristo Jesús vino a este mundo, ¿no? Se hizo hombre, padeció en este mundo, murió, ¿no? Fue sacrificado por los pecados de los hombres, ¿no? Fue sacrificado por los pecados de los hombres. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Derramó su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados, ¿no? Él es el Cordero inmolado, ¿no? Juan decía, ahí está, ¿no? El Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces, Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, ¿no? ¿Qué pasó después de 3 días? Venció la muerte. Venció la muerte y resucitó. Después que resucitó, ¿qué pasó? Se presentó a sus apóstoles, ¿no? Se presentó a sus discípulos, ¿no? ¿Cuántos días? ¿Ah? 40 días estuvo con ellos, ¿no? ¿Qué les dijo? Hay muchas cosas que ya no está escrito ahí. ¿Qué les dijo? ¿Qué le dijo Jesús? Hechos. ¿Qué les dijo en Hechos? 1. Claro. Mateo 28. Antes de que falleciera, ¿no? Toda autoridad me ha sido dada a mí, ¿no? Por tanto, id, ¿no? Predicad, ¿qué cosa? El Evangelio a todas las naciones, ¿no? ¿Qué cosa? Enseñándoles Todas las cosas que guarden. que guarden, ¿qué cosa? ¿Qué cosas? Que Él había enseñado, ¿no? Todas las instrucciones que Jesucristo había dejado. Eso fue lo que predicó Pablo. Cuando Pablo predicó eso ahí, ¿qué pasó con ellos? Ellos creyeron. Ellos dijeron, Jesús es el Señor. Cristo es el Señor. Amén, yo creo, dijeron ellos. Y ahí está, se convirtieron. Llegaron Pablo, empezó a predicar, acá está la sinagoga. Tú sabes que la cultura griega se conoce porque es la cuna de la filosofía, ¿no? Hay muchos dioses griegos. A ver, mencióname un dios griego. Zeus, un dios griego, ¿verdad? ¿No? Entonces, el de la tierra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos eran politeístas. No solamente adoraban a varios dioses, sino que practicaban el paganismo por esos dioses. Sacrificaban niños, tenían inmoralidad en sus templos. Tenían sacerdotisas que se metían con los hombres. Y para ellos era normal. Sus prácticas paganas eran normal. Pero cuando llegó Pablo con el Evangelio, dijo, no, no es normal. Pablo dijo, hay una nueva vida en Cristo. El hombre ya no está sujeto más al yugo del pecado, de la carne. Y Pablo dice, hay una nueva vida, ¿no? ¿Qué dijo en 1 Tesalonicenses 4? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo? Dijo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿no? Que os apartéis de fornicación, ¿no? Pablo le dijo, ¿sabes qué? La voluntad de Dios es que tu vida sea santificada para Dios. ¿Y qué significa santificación? Apartado, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué más puede significar santificación? Pureza, pureza. ¿Sabes qué es santificación en una forma práctica? Que cuando tú crees, ¿qué sucede? Viene a tu vida el Espíritu Santo por la fe. Y el Espíritu Santo es justamente lo que se dice, ese es un Espíritu y Santo. Es la simiente de Dios, viene a habitar dentro de ti. ¿Sabes que cuando hay un término griego que explica muy bien lo que Jesús hizo cuando Él viene a nuestro corazón? Dice que Él tabernaculizó. ¿Tienen la figura del tabernáculo? El tabernáculo es ese lugar donde la presencia de Dios venía a un lugar, vamos a decir así, y ahí se manifestaba su presencia, la presencia de Dios, la presencia pura y santa de Dios. Venía a un lugar y ahí se manifestaba y ahí habitaba. ¿Ya? Con ese simbolismo, lo que Jesús hizo cuando nosotros creímos, vino a tabernaculizar en nuestro corazón. O sea, la pureza de Dios, lo que el hombre nunca podía alcanzar, lo que el hombre nunca podía hacer por sus fuerzas ni por sus méritos, nunca podía ser, Cristo lo hizo. O sea, con el acto de su sacrificio, con el acto de su entrega y su resurrección, por la fe, todo hombre y toda mujer que cree viene a recibir el Espíritu de Dios y hace un tabernáculo en el corazón del hombre.
Por eso que el hombre, que a partir de ese momento, el hombre comienza una nueva vida. Ahora, ¿cuál es su nueva vida? Que ahora tiene un espíritu que clama desde adentro. ¿Qué clama? Abba Padre. Clama desde adentro, desde lo profundo, clama Abba Padre. Y ese Abba Padre significa relación cercana con tu Padre. O sea, relación cercana ¿con quién? Con Dios. ¿Cómo es posible, hermano, que yo puedo tener una relación con Dios cercana? Sí. Sí. ¿Pero cómo se puede? Por Cristo. Entonces, tú puedes ir a Dios y de Dios puedes recibir. ¿Qué recibimos de Dios? Fortaleza, libertad. ¿Qué más recibimos de Dios? Sí, lo que Dios tiene para dar. ¿Sabes que recibimos algo importante? Propósito. Tú recibes un propósito en Dios. O sea, tú no estás simplemente en la tierra por casualidad. En Dios tienes un propósito espiritual. Un propósito. Hace 25 años atrás, en este mismo lugar, hace 25 años atrás, cada uno estábamos en nuestro rumbo, ¿no? Javier Rodríguez vivía por allá, yo vivía por allá, Janet y Sara vivían acá, y cada uno estábamos en nuestra vida, ¿no? Viernes en la noche no estaríamos ni en nuestra casa, ¿no? Estaríamos, en mi caso, yo estaría por el Boulevard de San Juan, o estaríamos por otro lugar, ¿no? Entonces, Javier estaría, ¿ya? Y llegábamos los lunes, ¿no? Entonces a la casa. Entonces, ¿por qué? Porque es una vida normal para nosotros, ¿no? Nadie nos decía que eso era malo, porque eso era común, ¿no? Común y obviamente exponernos a muchas cosas, ¿no? Te exponías a muchas cosas, ¿no? Mis primos que manejaban ebrios y nos podíamos matar cualquier día, pero nunca pasó nada, gracias a Dios. Pero te expones, ¿y por qué te expones? Claro, porque el pecado abunda y gobierna el mundo. Pero cuando vino Cristo, ¿qué pasó? Nos dio una nueva oportunidad. Y en esa nueva oportunidad nosotros tuvimos, ¿sabes qué? Un propósito espiritual. Todos ustedes, hermanos, tienen un propósito. Todos aquellos que han escuchado el Evangelio, que escuchan el Evangelio y responden al Evangelio con fe en el Evangelio, tienen un propósito. ¿Sabes? Porque también una persona puede escuchar el Evangelio y puede darle la espalda al Evangelio. Puede decir, no quiero. Como yo al inicio, ¿no? Yo al inicio dije no. Y pasó unos años y después dije sí. No, sí, Señor, sí quiero. Pero al inicio a veces uno, su corazón ama tanto el pecado, como por ejemplo, yo le estoy discipulando a un jovencito, ¿no? Y casi todos los días de la noche le estoy hablando y le cuento de Jesús, ¿no? Mira, esto dijo Jesús, ¿no? Esto dijo Jesús. Y llegamos al mensaje donde Jesús dice que entrad por la puerta estrecha, ¿no? Jesús dijo en Mateo, ¿no? Porque ancha es la puerta que te lleva a la perdición. Y Jesús dice, entrad por la puerta estrecha. Entonces, cuando leímos sobre esto, él me dice, hermano, ¿sabes qué? Yo no puedo, me dice, porque me gusta la puerta ancha, me dice, ¿no? Me dice, ¿no? Me gusta la puerta ancha, me dice, ¿no? La puerta estrecha, yo entiendo que es la puerta del camino de Dios, ¿no? Pero me gusta la puerta ancha, me dice, ¿no? Yo te entiendo, le digo, porque a mí también me gusta, digo. Pero ¿sabes qué? No hay opción. Jesús no está dando opción de que tú elijas la puerta ancha, te está diciendo, entrad por la puerta estrecha, te está diciendo, te está llamando, te está mandando, está mostrando su amor al abrirte un acceso para que tú tengas propósito en Dios, para que tú tengas esperanza en Dios, para que tú tengas seguridad en Dios y tengas, ¿qué cosa? Vida eterna en Dios. Porque nuestra vida es temporal, hermano. Todos vamos a perecer, ya sea por enfermedad o por muerte súbita, de alguna manera, ¿no? Algunos estuvimos a punto, ¿no? Algunos estuvieron a punto, ¿no? Acá mis hermanas estuvieron a punto, ¿no? La que vino la vez pasada, ¿se acuerdan? La venezolana que vino. La que vino la vez pasada, ella contó que estaba en UCI, cerca de 15 días en UCI, cuidados intensivos por el COVID. Casi se muere, ¿no? Sin embargo, Dios en su misericordia la preservó hasta el día de hoy. Está trabajando, por eso no puede venir, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, cualquier momento, cualquiera de nosotros se puede ir. El detalle no es que te vayas o no, sino a dónde te vas, cómo te vas, en qué posición. Por eso que Cristo vino a este lugar y ellos, ¿sabes qué? Creyeron. Dejaron de servir a toda esa cultura pagana, dejaron de servir y empezaron a recibir la instrucción del apóstol Pablo, ¿no? Y por causa de eso empezaron a ser perseguidos. Por causa de eso empezaron a morir, empezaron a matarlos a ellos. Empezó una persecución muy, muy sangrienta con ellos y empezaron a ser perseguidos su familia, sus hijos,
sus casas, le cerraban todas las entradas de alimento, porque dice que cuando ellos servían al César, César les daba favor. César les daba privilegios a ellos. O sea, César, para mantener este orgullo, esta idea que él tenía que él era un dios, ¿no? Él recibía adoración, César, ¿no? Recibía adoración de los hombres, ¿no? Entonces, cuando él recibía adoración de los hombres, él le daba privilegios. No sé qué tipo de privilegios, pero le daba privilegios, es lo que dice la Biblia. Y cuando descubren que estos hombres dejaron de servir a César y negaban al César y más bien decían que Cristo era el Señor, obviamente que los privilegios cambiaron, ¿no? Y empezó la matanza, la persecución, porque César era un tipo tirano, ¿no? Él no tenía ningún reparo de agarrar a un niño ¿cómo se llama? Y cortarle la cabeza, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Descuartizar. No tenía ningún reparo porque era un hombre impío, ¿no? Entonces, cuando ellos empezaron a servir, se enteraron que servían a Jesús, y acá le dicen, no, miren, acá ellos están siguiendo a Jesús, le señalan, ¿no? Ellos así. Entonces, empezaron a ser perseguidos. Pero ¿sabes qué pasó con ellos? Algunos dicen, no, Señor, ya mejor no sigo, qué sé yo. Ellos, al contrario, dicen que empezaron a dar testimonio de Cristo. Empezaron a dar gloria al Señor. Tanto fue lo que ellos creyeron, que todas las regiones de Acaya y el puerto y todas las regiones de alrededor de este lugar de Tesalónica empezaron a conocer el Evangelio, a escuchar el Evangelio por testimonio de ellos. Entonces, todo esto estaba pasando, todo esto estaba sucediendo en el contexto cultural de ese momento, en el contexto histórico de ese momento, cuando Pablo escribe allí. Entonces, luego sigue para terminar esta idea, porque el capítulo 2, donde estamos nosotros, es la continuación de este primer capítulo. Pablo tuvo que salir corriendo porque le empezaron a perseguir y se tuvo que ir de noche, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿A dónde se fue? ¿Se acuerdan? En Hechos 17 está. Se fueron a Berea. Se fueron a Berea. ¿Pablo con quién? Con Silas. Total. No. Silas. Silas. Sí, con Silas. ¿Y con quién más? Con Timoteo, ¿no? Ya, después se ponen de acuerdo, ¿eh? Creo que uno ha leído la Biblia de Mormón, otro ha leído el Testigo de Jehová. No, es broma. Está bien. Entonces, dice que tuvieron que irse corriendo, ¿no? Y Pablo tuvo solamente, ¿cuántas semanas estuvo con ellos? 3 semanas. 3 semanas para predicarle toda la gloria de Dios, todo el misterio de Cristo, y Pablo no tuvo tiempo de predicarles más. En realidad, Pablo quería estar más tiempo. Por ejemplo, en Éfeso, Pablo estuvo 3 años con ellos. Ahí fue el lugar donde más Pablo trabajó, pero con ellos solamente estuvo 3 semanas. 3 semanas porque no podía quedarse porque ya lo iban a matar a Pablo, ¿no? Entonces tuvo que salir huyendo. Y se fue de noche y llegó a Berea, ¿no? Y allá predicó en Berea y ya pasó otras cosas ahí. Pero con ellos tuvo que irse. Entonces Pablo se quedó bien dolido porque Pablo amaba a la iglesia, amaba a las personas, los creyentes que estaban iniciando y que no eran judíos, los amaba, porque ellos también recibieron el evangelio. Entonces Pablo se fue y dice que en su preocupación Pablo lo envió a Timoteo después, ¿no? Envió a Timoteo para que lo fortaleciera, ¿no? Y Timoteo le devuelve unos reportes a Pablo diciendo, oye, Pablo, no sabes lo que ha pasado. Yo pensaba que su fe había caído, yo pensaba que su fe había menguado, yo pensaba que estaban débiles y al contrario, Pablo, están pero fortalecidos en la fe, ¿no? Han crecido en amor, han crecido en fe, decía Timoteo, le respondía, ¿no? Y Pablo obviamente se alegró muchísimo, ¿no? ¿Por qué? ¿Sabes por qué, hermano? Tenemos que aprender nosotros a ser fieles a Dios. Tenemos que aprender a ser fieles al Señor. Ellos eran fieles, ¿sabes con qué? Con su vida, con su tiempo, con sus recursos. Ellos eran fieles a Dios con todo lo que tenían. Ellos eran fieles a Dios. ¿Cómo eres fiel tú a Dios? ¿Eres fiel con tu tiempo? ¿Eres fiel con tu vida? ¿Eres fiel con tus recursos? ¿Eres fiel al Señor después de lo que Él ha hecho? Así que meditemos en eso un poquito, ¿no? Pablo termina ahí, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Bueno, ellos tenían 3 semanas, prácticamente eran nuevos. ¿Qué pasó después? Empezaron a morir, empezaron a asesinarlos y muchos se empezaron a afligir, empezaron a tener aflicción en su corazón, porque obviamente la muerte no es algo que a alguien lo recibe alegremente. Para nosotros nos duele la muerte, por supuesto, que sí. Para nadie es bienvenida la muerte.
pero ellos empezaron a morir. Y Pablo, ¿qué le escribe? ¿No? En capítulo 5, 4, ¿no? Le dice, no sufran esta muerte como los que no tienen esperanza. Dice, ¿no? Vosotros tienen esperanza en Cristo Jesús, ¿no? Y Pablo empieza también a hablar algunos aspectos de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, ¿no? Empieza a hablar acerca de que la venida del Señor es eminente, viene, ¿no? ¿Por qué? Porque su intención del apóstol Pablo no era plantear una teología, sino era fortalecerlos, porque mismo Pablo dice en su conclusión, dice que todas las palabras que Pablo mencionó era para animarlos, para alentarlos. El propósito del apóstol Pablo era alentar a los creyentes. ¿A qué? A que no decaigan su fe, a que no se desanimen, a que no se desalienten, sino a que al contrario fortalezcan su fe, fortalezcan su fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo decía, mantente fiel, hermano, y Pablo no les engañó, le dijo, es necesario que todo creyente pase persecución por el Evangelio, experimente dolor por el Evangelio, experimente muerte por el Evangelio. Pablo no les engañó. Pablo les dijo cómo era el Evangelio. Y el Evangelio tiene ya de por sí, ¿sabes qué? Pérdida, muerte. El Evangelio ya de por sí tiene demanda en el hombre. ¿Cuál es la demanda, hermano? Bueno, tu vida. Entregar tu vida al Señor. Entregar tu corazón al Señor. Y para nosotros el contexto es muy diferente, hermano. A nosotros no se nos pide, ¿no? Como ellos, ¿no? Abandonar nuestras casas, abandonar nuestros trabajos, abandonar las cosas que tenemos. No se nos pide, ¿no? Ellos tuvieron que salir huyendo. A nosotros no. ¿Sabes qué se nos pide? ¿Sabes qué cosa se nos pide y qué cuesta? Ser obediente, ser fiel, ¿no? Ser maduro. Es lo máximo que se pide. No hay cosa más grande que se le pide al creyente. Simplemente, ¿sabes qué? Madurar. ¿Y sabes qué el creyente que hace? No quiere. Cuestiona todo, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? No, déjame a mí con mi vida, hermano. No te metas en mi vida, dice, ¿no? No te metas en mi vida, hermano. Déjame a mí tranquilo. Nadie se está metiendo en la vida. Simplemente lo que estamos haciendo es anunciar lo que la palabra de Dios anuncia por todas, ¿no? Lo que la palabra de manera contextual enseña lo que el creyente le espera como hijo de Dios. Al creyente, ¿sabe qué le espera? Madurez. Nuestro objetivo es crecer para madurar. Nuestro objetivo es fortalecer nuestra vida para crecer, madurar. ¿Para qué? Para servir. Ese es el objetivo. Lo máximo que nos está pidiendo el Señor, ¿sabe qué es? Entregar nuestro corazón, entregar nuestra vida, entregar nuestra mente. ¿Cómo le dijo Jesús al fariseo? ¿Cómo le dijo? ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Preguntó Jesús. ¿Se acuerdan qué dijo? En todo tu esfuerzo. Y Jesús le dijo, bueno, uno nuevo doy. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? ¿Sabes? Ellos no lo amaban. No. Ellos, ¿sabes qué? Amaban a Dios de manera religiosa. Amaban a Dios con sus conciencias personales, con su propio entendimiento. No amaban a Dios como Dios mandaba que amaran a Dios. Dios demandaba, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Estás seguro que todo tu corazón le ama? ¿Sí? ¿O tu corazón anhela otras cosas todavía? ¿En tu corazón es primero Dios? ¿Es primero Dios? ¿Sí? Con toda tu alma. A ver los almáticos. ¿Toda tu alma le anhela de Dios? ¿Sí? Asmáticos no. Asmáticos, aquí hay varios, ¿eh? No, asmáticos. ¿Ya? Pues ya estamos varios asmáticos. ¿No? Tu corazón, tu alma, algo importante, tu mente. ¿Toda tu mente ama a Dios? ¿Sí? ¿Qué más? Fuerzas. ¿Sabes qué? En conclusión, lo que Dios está pidiendo que por entero, todo, ¿no? Todo le honre a Él. Todo le ame a Él. Todo esté rendido a Él. ¿Y qué hace el hombre? De las 5 o de las 4, con la justa la mitad de uno por ahí, ¿no?
Y así no es con Dios. No es. Ellos entendieron el Evangelio. ¿Y sabes qué hicieron? Amaron a Dios con su alma, con su corazón, con su mente y con sus fuerzas. Paganos, ¿sí? Gente que no conocía a Dios. Gente que tenía otras culturas, otras costumbres arraigadas. ¿Eh? Y el creyente de hoy sabe que dice, no puedes, que yo he sido así. Mira, tú no conoces mi vida, hermano. Mira, mi vida es así. Yo he pasado por esto, por eso yo soy así. Oye, pregúntale a ellos, hermano. Ellos eran paganos desde niños, ¿no? No me vas a decir que tu vida era peor que la vivían ellos. Y ellos decidieron enfrentarlo, pero creyeron con todo su corazón. Creyeron. Y dijeron, amén, estoy dispuesto a morir. Y empezaron a morir, obviamente. Por eso que Pablo los alienta después, ¿no? Los alienta con la venida del Señor. Así tenemos el contexto de esto. ¿Sí? Ese es el contexto, ¿no? En el capítulo 2, en la segunda epístola, Pablo le sigue hablando acerca del tiempo futuro, ¿no? De que vendrá pues el hombre de pecado, ¿no? Vendrá, ¿no? Dice, nada esto ocurrirá sin que antes venga la apostasía, ¿no? Empieza a dar algunas referencias, Pablo, de lo que vendría, ¿no? Más adelante en la venida de Cristo. Y Pablo sigue narrando, ¿no? Pero acuérdense lo medular de la epístola. Lo medular de la epístola no era simplemente exaltar la venida de Cristo, sino el propósito de Pablo era fortalecer a los creyentes. Con todos los detalles de la venida de Cristo, era fortalecerlos, alentarlos, hermanos. No darles esperanza, no se desalienten, hermanos. Pronto vendrá Cristo y nuestra reunión con Él será inminente. Así que si morimos, si somos atormentados, si somos afligidos, soporten, hermano. Eso es lo que decía Pablo. Ese era el propósito, poner con ellos, ¿no? Y para terminar, vamos a leer ahí. Segunda de Tesalonicenses. Hoy día vamos a leer del 13 al 17, ¿ya? Pero vamos a dar una leída rapidita a los capítulos anteriores para estar en la idea. ¿Ya? Segunda de Tesalonicenses 2:1, ¿ya? Vamos a leer en adelante para esto fue lo que vimos la semana pasada, ¿ya? Pero vamos a leer en adelante para entender los demás capítulos que vamos a leer hoy, que vamos a atender hoy. A ver, dice en el versículo 1 del capítulo 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿qué dice? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Sí? Ojo con lo que dice Pablo, ¿no? No dejar mover fácilmente. Eso es importante como creyentes. Nosotros como creyentes debemos estar totalmente seguros en Cristo de lo que Cristo ya reveló. ¿Sí? Tenemos que estar seguros y convencidos de lo que Él, y mejor dicho, la palabra es estar firmes en lo que nosotros hemos creído según el Evangelio de Cristo. Ellos estaban haciendo, ya para este tiempo, habían también personas que se hacían pasar por el apóstol Pablo, ¿no? Y siempre ha habido esto, ¿no? En su tiempo de él. Y trataban de desvirtuar su mensaje y trataban de cambiar el mensaje del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, por eso Pablo dice, no lo deje mover fácilmente. Hay otra, en la nueva traducción viviente, ¿no? Dice, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente, ¿no? En la PDT, por ejemplo, dice, les pedimos que no se preocupen, ni se inquieten fácilmente, ni tengan miedo. Es lo que le decía el apóstol Pablo. Seguimos leyendo. En el versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿no? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros, ok, Pablo está diciendo que cuando estaba aquí, ya les había dicho esto, ya les había mencionado, es lo que está diciendo acá. Cuando Pablo estaba con ellos, dice, cuando estuve con vosotros, yo ya les había dicho esto, dice. Versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene,
a fin de que sea a su debido tiempo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A veces cuando hablamos un poquito de acerca del hombre inicuo, el hombre de pecado, un poco del anticristo y todas estas cosas que se habla de manera escatológica, o sea, con los tiempos futuros, se olvida, la gente que predica esto, a veces se olvida de lo que el Señor va a hacer con él, ¿no? Porque claramente dice que entonces se manifestará aquel inicuo en el versículo 8, dice, a quien el Señor, ¿no? ¿Qué dice? Matará, ¿no? Con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando a veces se predica de la venida de Cristo, ¿no? En algunos, por ahí alguien ha escuchado, no, Cristo viene, que el hombre que de pecado ya está en acción, el misterio de iniquidad, ya está, que es el Papa, que es el otro, que es Donald Trump, alguno dice que es Putin, el otro dice que es no sé qué cosa, que Bin Laden. Sacan un montón de conclusiones, ¿no? Hipótesis, teorías, que simplemente son ¿cómo se dice? Sensacionalistas, ¿no? Llama a las emociones y despierta en el creyente el morbo. Y cuando Pablo, ¿no? Nunca en su instrucción, pone como un énfasis de que los cristianos o los creyentes estén predicando sobre esto, porque Pablo tiene todo su mensaje. Y se olvidan un poquito acerca de lo que va a pasar, porque acá el apóstol Pablo en versículo 8 dice que el mismo Señor, ¿no? Matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese hombre que describe ahí es Satanás, No, no. Dice, destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, ¿no? Y todo engaño e iniquidad para los que se pierden, ¿no? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen o se complacieron en la injusticia. Y aquí leemos lo que nos toca ahora, ¿sí? Para entender un poquito. Pero nosotros, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, ¿no? Hermanos amados del Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación. Versículo 13. Salvación. Mediante esta salvación no es una salvación escogida porque ya tú naciste, ¿sabes? No es que tú naciste y ya tú eres salvo, no. La salvación dice que es mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, o sea, por el Evangelio. ¿Sí? Nuestro escogimiento como gentiles ha sido por medio del Evangelio. ¿Sí? No somos como los judíos, que ellos sí han sido escogidos como nación, pero nosotros no. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Ahí está. Llamó, ¿cómo es nuestro llamado? A mí, Dios me llamó, hermano, desde el vientre de mi madre, ¿no? Ahí no guardan lo que dice, ¿no? A mí me llamó No, espérate, hermano. Tú no eres ni Jeremías, ni Isaías, tú no eres ni uno de esos. Dios nos llamó por medio de su evangelio. No hay otro llamado para el creyente, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno a veces toma los textos del Antiguo Testamento y se apropian de ellos, están mal totalmente planteados, ¿no? O tomados, ¿no? Se puede decir. El cual dice, nos llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, por tanto, por todo lo dicho, ¿qué cosas deben estar? Firmes. ¿Y retener qué cosa? La doctrina. O sea, retener qué cosa es. ¿Sabes qué? Guarda lo que yo te he enseñado, hermano, lo que te enseña el apóstol Pablo. Yo les he enseñado y que lo que yo les he enseñado no cambie, no lo cambie, no lo altere. ¿Sí? Eso está diciendo. Sea por obra, por palabra, dice, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, ¿qué dice? Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte, ¿qué dice? Vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Sabes quién va a confortar tu corazón, hermano? ¿Sabes quién va a confortar tu corazón? No es tu esposo. ¿Sí?
Una noticia ya. Ya me salvé, dice el hermano, ¿no? Ya me salvé, ya. Ya sabía, dice el hermano. No es tu pareja. No son tus padres. ¿Sí? Sino es Dios para los niños. Tus padres no son los que van a confortar tu corazón. No son. Tus padres no son los que van a confortar tu corazón y traer consolación a tu corazón. Es Dios. Porque ¿sabes qué? Dios lo ofrece. Dios ofrece ese confort en el corazón del hombre. Vamos al capítulo 3. Con eso terminamos. Por lo demás, hermanos, capítulo 3. Esa palabra es interesante porque dice finalmente del Señor Pablo. Finalmente, en conclusión. La nueva NTV, ¿cómo lo dice? Finalmente, ¿no? Finalmente. ¿no? Por último, en conclusión, por lo demás, hermanos. O sea, por todo lo que he dicho antes, ¿no? Del capítulo 1 y 2, y por todo esto, por todo lo que he dicho antes de esto, ¿qué dice Pablo? Orad por nosotros, hermanos. Orad por nosotros. ¿Para qué tienen que orar por nosotros? Para que la palabra del Señor, ¿qué cosa? Corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, dice, como ellos, ¿no? Aquí la palabra de Dios corrió en ellos y ellos vieron la gloria de Dios. Y Pablo está diciendo, hermanos, por todo lo que les digo, ustedes deben orar por nosotros, dice, para que la palabra de Dios fluya, corra, para que la palabra de Dios no tenga tropiezo, para que la palabra de Dios pueda llegar al corazón del hombre. Por ejemplo, acá dice, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor continúe dándose a conocer a toda la gente, ¿no? Para que el mensaje del Señor se dé a conocer a toda la gente. ¿Sabes qué necesita la gente? ¿Sabes qué necesita? No necesita optimismo, no necesita positivismo, no necesita nada externo, lo que el mundo ofrece, ¿no? Soluciones temporales, no necesita el hombre. El hombre necesita soluciones internas y tiene que ver con el pecado. Tiene que ver con el, no el fin, pero con el alto del pecado. O sea, ponerle alto al pecado. Y eso solamente lo puede poner Jesucristo. Por ejemplo, el domingo estuvieron haciendo el teatro, ¿no? Estuvieron en el teatro allá en Chosica, ¿no? Presentaron el teatro, ¿no? Y gloria a Dios los que pudieron ver, ¿no? Y si en algo les ayudó a los que estuvieron ahí, ¿no? Para que pudieran entender, ¿no? Cómo el hombre es, se puede decir, acorralado, ¿no? Acorralado por todas las cosas que el mundo ofrece y cómo Cristo, ¿no? En medio de todo lo que el mundo ofrece, Cristo también da un ofrecimiento, ¿no? Ofrece, ¿no? Voy a hacer este ejemplo que siempre hago. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a empezar aquí con Angie. ¿Cuál es tu plato favorito de comida? El que tú dices, ese es mi plato favorito, yo pediría. Provócanos, más que estoy con un hambre, a ver, provoca. Ya, así, ya, a ver acá. Javier Rodríguez, ¿cuál es tu plato favorito? El que tú dices este es. O sea, tienes varios, pero sí, ya, chao, chao. Con huevo, chao, chao. Chao. A ver, John, ¿cuál es tu plato favorito? Puré de papas. ¿Con algo montado? Con pollo, ya, puré. Fito. Caldo de gallina, muy bien. Caldo de gallina, qué rico, ¿no? Sarita. Ceviche, ya, pues es una comida. Papi, ¿su plato favorito? De todo, ya, de todo. No le damos de todo. Janet. Carapulcas. Acá, varón. Ceviche. Su tallarín verde, chafa, ahí están iguales, ya muy bien. Miren ese ejemplo, ¿ven? Es un potaje, ¿sí o no? Que tú dices, Dios mío, qué rico, ¿no? Bueno, imagínate que esta mesita, ¿no? Está tu plato favorito ahí, calientito, ¿no? Está tu plato favorito ahí, calientito. Y tú tienes hambre encima. Estás que te mueres de hambre, ¿ya? Como ahorita, ¿no? Estás que te mueres de hambre. Entonces, ¿no? Estás que te mueres de hambre y tú vienes y encuentras ese plato. Y tú dices, ¡wow! ¡Qué rico! ¿No? No te importa si es de alguien, ¿no? Tú agarras el cuchillo y ¿no? Empiezas a comer, ¿no? Comer, ¿no? Para mí un lomo, hermano. Un lomo.
le das duro, ¿sí o no? Así como ese potaje que está ahí servido, así es el Evangelio para los hombres. Está servido. ¿Sabes por qué? Porque dentro del Evangelio está condensado todo lo que el hombre necesita. Todo lo que el hombre internamente necesita, ahí está en el Evangelio de Cristo. O sea, no está en una religión, no está en un movimiento, no está en un pastor, no está en ninguna de las cosas humanas que vemos hoy. No, está en el Evangelio de Cristo. Está en el mismo Evangelio de Cristo. O sea, ese potaje que está ahí servido para que el hombre coma. ¿Y sabes qué hace el hombre? No quiere. Entonces, no, sí. Tienes hambre, ¿eh? O sea, te gusta, tienes hambre, pero no quieres comer. ¿Por qué? Porque piensas erróneamente, o piensa uno erróneamente que el Evangelio es, ay, sí, pero tengo que dejar cosas y ya no quiero. Piensas erróneamente que el Evangelio es dejar cosas. No, no. El Evangelio al contrario. El Evangelio trae a tu vida, o sea, el Evangelio de Cristo trae a tu vida la libertad que tu corazón espera. ¿Sabes por qué, hermanos, hermanas? Porque tú has sido creado por Dios. Tú has sido diseñado por Dios. Y en su diseño Dios ha permitido que el hombre tenga esa necesidad ahí en el corazón. Y esa necesidad no la puso Dios, ¿sabes qué? Pero la suplió Dios con Cristo. Todo hombre y mujer puede ir a Cristo. Y esa necesidad que el hombre tiene por nacimiento, Dios la proveyó para que el hombre la tomara. ¿Y sabes qué hace el hombre? No quiere. ¿Sabes qué dice? No, sí, pero estoy chambeando, no tengo tiempo. ¿Sabes qué dicen? Sí, pero está bonito la historia, pero no, yo tengo mi vida, ¿no? Eso es para los borrachos, ¿no? Eso es para los drogadictos, ¿no? Así dicen, ¿no?